Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Como creyentes tenemos dificultades, tenemos problemas, pero ¿cuál es el verdadero problema? Es que no funciona el evangelismo. Ese es el verdadero problema. Por eso Dios, que está guiándonos siempre con su palabra, Él en este tiempo permite ese campamento de evangelismo. Resplandecer la luz, ¿verdad? Porque el problema real de este mundo es que la gente está en esa oscuridad espiritual, bajo el príncipe de la potestad del aire. Ese es el verdadero problema. Y la única manera de quitar esa oscuridad espiritual es con la luz del Evangelio. Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Y la manera de que este Evangelio sea iluminado, resplandecido, proclamado, es a través de cada uno de nosotros. Por eso, este tiempo de campamento de evangelismo es un festival. Es algo muy feliz, donde simplemente orando, tomando la preciosa palabra del Señor, vamos a ver cómo Dios levanta las obras. Porque, por supuesto, la dirección es que las almas que están sufriendo puedan conocer a Jesús el Cristo, pero también Dios quiere que nosotros, a través de este campamento, estemos restaurando el evangelismo, nos demos cuenta por qué, cuál es la razón por la cual tengo que vivir. Hay que entenderlo, ¿verdad? Si no, seguiré dando bandazos izquierda a derecha. Dios me ha salvado a través de Cristo y Él quiere utilizarme para resplandecer este evangelio. Y hay que entrar ahí. Hasta que no entre en el deseo de Dios, no va a funcionar nada. Por eso este tiempo es una oportunidad, es una bendición que Dios nos da para poder experimentar cómo al orar, para que se cumpla su deseo, Dios da respuesta. Cómo al proclamar el evangelio, realmente Dios levanta las obras de salvación. Por eso estamos orando, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Dios cumple su palabra. ¿Por qué hay que hacer el campamento del evangelismo? Dios siempre nos da la respuesta en su palabra, porque hay fortalezas. Lo dice, ¿verdad? Versículo 4, hay fortalezas. ¿Qué fortalezas? Son esas fortalezas de Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir. A través de esas fortalezas, las vidas, las familias, las naciones están cayendo totalmente en destrucción. Y esas fortalezas empezaron desde el principio, en Génesis 3. Allí, Satanás, a través de una serpiente, ¿verdad?, engañó al ser humano con esa fortaleza. Puedes comer, no pasa nada, serás como Dios. Y ahí entró esas fortalezas en las personas porque quedaron separados, quedaron en pecado, atrapados por Satanás. Y con esas fortalezas fracasaron totalmente. En Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, vemos este hombre gadareno. Estaba endemoniado. Hasta ese punto Satanás pone fortalezas en las personas. Dice que estaba en aquella región de Gadara, desnudo, gritando, autolesionándose. Estaban asustados. Nadie podía darle respuesta. Habían intentado solucionar su problema. ¿Cómo? Se juntó una cantidad de hombres, intentaron prenderlo, le pusieron grillos, pero estaba endemoniado, tenía una fuerza sobrenatural. Pudo zafarse, pudo ganarles, porque tenía ese poder sobrenatural. Por eso, humanamente, no había manera de que esa persona pudiera tener respuesta. Pero Jesús el Cristo fue allí y con la palabra, esa palabra de autoridad y poder, ciertamente rompió esas fortalezas. Fue liberado de una legión de demonios. Y la gente conmocionada se acercó y se quedó sorprendida. Ese hombre estaba sentado, vestido y en su cabal juicio, dice la palabra. Ese es el poder del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Esas fortalezas fueron quebrantadas totalmente. ¿Qué ocurrió? Pues ya quería seguir al Señor. Pero el Señor le dijo, ve
a tu familia, a los tuyos, y proclama cuán grandes obras ha hecho Dios en tu vida. Ya el Señor lo comisionó totalmente para que Él continuara predicando este precioso evangelio que quebranta las fortalezas. Por eso hay que resplandecer la luz, porque están esas fortalezas de manera individual, pero también de manera familiar. Hay fortalezas en las familias, como aparece en Génesis 6. Y realmente en las familias somos muy dañados, ¿verdad? Hay peleas entre los cónyuges, peleas con los hijos, peleas entre los hermanos, por esas fortalezas que nos hacen pelear, discutir, ser engañados, incluso familias rotas, ¿verdad? Es por esas fortalezas, es la obra de Satanás. Y vemos en Filipenses 16 ese carcelero y su familia. Ellos estaban sufriendo porque había fortalezas en su familia. Y estaban viviendo en esa ciudad de idolatría, en esa ciudad de pecado. Y viviendo, imagínense allí qué trabajo tenía, ¿verdad? Siempre con presos, con maleantes. Eso afectaba totalmente a su familia. Por eso cuando realmente Dios levantó ese terremoto, porque estaban orando Pablo y Silas, dice que el carcelero pensaba que se habían escapado, tomó la espada y se quería quitar la vida. Si él hubiera pensado bien en su familia, no se le hubiera ocurrido hacer eso, ¿verdad? Pero nos habla que esa familia realmente no funcionaba bien, como muchas familias, incluso familias de creyentes. Pero a través del movimiento de la palabra de Pablo, ciertamente esa familia pudo salir de esas fortalezas, porque es el poderoso movimiento de la palabra. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Toda la familia pudo recibir la salvación. Salieron de esas fortalezas. E incluso se bautizaron. Ese es el poder del Evangelio. Por eso hay que levantar el campamento. No solo este mes. Es algo que cada día de nuestra vida tenemos que experimentar. Esas fortalezas no solo a nivel personal, no solo a nivel familiar, incluso en toda la sociedad. En Génesis 11, allí vemos cómo influyó a toda la sociedad. Y vemos cómo en Corinto, esa gran ciudad, esa ciudad llena de vanidades, esa ciudad llena de templos idólatras, de cultura de la oscuridad, una ciudad famosa por el pecado en el mundo entero, de corrupción. Esas fortalezas habían llenado toda la sociedad de esa ciudad. Y por supuesto, ¿cómo pueden salir de ahí? No podían, sus vidas estaban destrozadas. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, hay una lista tremenda de cómo vivían esas personas en Corinto. Había de todo, ¿verdad? Y nada bueno. Eran las fortalezas en toda la sociedad. Pero allí Pablo empezó a hacer el movimiento de la palabra, a proclamar que Jesús es el Cristo. Ciertamente, allí estuvo 1 año y 8 meses aproximadamente haciendo el movimiento de la palabra. Y es poderoso el movimiento de la palabra, porque esas fortalezas fueron quebrantadas. Muchas personas fueron salvadas. Hubo un gran poder, una transformación real. Por eso, ciertamente, tenemos que ver muy bien la palabra que Dios nos da en este día. No militamos según la carne, vivimos en la carne, pero no militamos según la carne. Versículo 3. Ciertamente, tenemos que estar viviendo y utilizando esas armas espirituales, poderosas en Dios, para derribar fortalezas. Y es la palabra, ¿verdad? Especialmente el poder de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, dice en Efesios 6, que quebranta toda fortaleza, porque nuestra batalla es espiritual, dice en Efesios 6, versículo 12. Cristo ya ha vencido, pero nosotros tenemos que estar tomando la palabra y compartiendo, porque es el poderoso movimiento de la palabra que Dios quiere que estemos compartiendo. Pero el pueblo de Israel, que tenía el pacto, que tenía que estar compartiendo el pacto, por esas fortalezas que tenía, venían desastres continuamente, fueron esclavizados, tenían guerras continuamente hasta el día de hoy, tenían
un tiempo de cautiverio. Fueron colonizados. ¿Por qué? Porque todavía tenían esas propias fortalezas, ¿verdad? Tenían su pensamiento. No estaban entendiendo bien realmente el Evangelio. Tenían su propio pensamiento. Por eso continuamente le venían desastres. Y los hermanos de la iglesia de Corinto, pues también. No estaba funcionando el Evangelio, el evangelismo, porque tenían fortalezas, su propio pensamiento. Por eso se hacían grupos y había divisiones, incluso acusaban a Pablo de que no era un verdadero apóstol. Por eso, ¿qué hizo Pablo? Él escribió la primera carta, hizo el movimiento de la palabra a través de la carta, luego la segunda carta en el día de hoy, porque él sabía, Pablo, que solo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, quebranta esas fortalezas. Y él quería dar la respuesta a los hermanos de Corinto para que se levantaran y estuvieran cumpliendo la misión, predicar el Evangelio. Y es lo que Dios quiere hablarnos en este día. Que estemos entendiendo el poderoso movimiento de la palabra. Y hay que entrar en ese poderoso movimiento de la palabra. Primeramente, es el movimiento de la palabra para mí mismo. Yo primero necesito recibir la palabra continuamente, la palabra de Jesús el Cristo, para que esas fortalezas que todavía hay en mi vida sean quebrantadas, se transformen en una torre de Dios dentro de mí. Es eso. Por eso necesito estar recibiendo constantemente la palabra. Vemos como Pedro, después de ser entrenado por el Señor durante aproximadamente 3 años, allí en Cesarea de Filipo pudo hacer esa confesión. Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se puso muy contento, pero en el versículo 20 hay algo muy interesante. Dice que el Señor les dijo que no hablaran nada, que a nadie le dijeran eso. ¿Cómo puede ser? Porque ellos todavía no habían entendido bien quién era Jesús el Cristo. Por eso, en el siguiente capítulo, Mateo 17, del 1 al 9, los llevó a los más allegados, entre ellos Pedro, al monte de la transfiguración. Y allí apareció Moisés, que representa la ley. Allí apareció también Elías. Ahí representa el poder de Dios. Pero Pedro todavía no estaba entendiendo que solo Jesús es el Cristo. Por eso quería hacer enramadas a los tres. Pero el versículo 9 dice que Moisés, Elías se fueron, quedó Jesús solo. Porque es solo Jesús el Cristo. Pero Pedro, por esas fortalezas, todavía no tenía esa conclusión. Y es lo mismo que nos pasa. Entendemos a nuestra manera de Jesús el Cristo, o lo sabemos, pero como tenemos nuestro propio pensamiento, realmente no estamos disfrutando el Evangelio. Pedro seguía teniendo ese carácter, un carácter colérico, un carácter que subía, que bajaba. No podía salir de ahí. También tenía sus motivaciones, siempre estaban peleando para ver quién era el primero, peleando entre los discípulos. Eran fortalezas también su propio pensamiento. Seguía con ese pensamiento que habían grabado desde su juventud de que el Evangelio era solo para el pueblo de Israel. Era su pensamiento, ¿verdad? Y también sus heridas, todo eso son fortalezas que como Pedro podemos tener. Por eso necesitamos recibir constantemente la palabra del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esa palabra realmente es poderosa para cambiarnos. En Juan capítulo 15, versículo 3, el Señor les dice, vosotros ya estáis limpios por mi palabra. Estáis limpios por mi palabra, porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de 2 filos, nos sana, quebranta esas fortalezas, esos argumentos, y realmente lleva todo a los pies de Cristo. Ciertamente es lo único que puede sacarnos de ahí. Por eso Pedro, por tener esas fortalezas, llegó a negar al Señor 3 veces. Fue por eso. ¿Pero qué hizo el Señor? El Señor resucitado fue a Pedro. ¿A qué? No fue a castigarle, no fue a reñirle, le dio la palabra. Hizo el movimiento de la palabra. Juan 21, 15 al 17. Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. 3 veces se lo dijo. Le dio la palabra.
porque solo la palabra puede cambiar totalmente nuestras vidas. Hace un tiempo, pues, un hermano estuvo haciendo entrenamiento. Y la verdad, pues ahí me di cuenta que había cosas en su vida que realmente eran difíciles, ¿verdad? Había fortalezas en su vida que, la verdad, pues yo pensaba, digo, es difícil que pueda salir de ahí, ¿verdad? Caí en la incredulidad. Yo pensaba así. Pero por gracia de Dios, este hermano empezó a escuchar la palabra del Evangelio. Empezó a concentrarse poco a poco, ¿verdad? Incluso a transcribir poco a poco. Y no pasó mucho tiempo. Y hubo un cambio total. Mejoró muchísimo, me quedé sorprendido. Y ahí me di cuenta, es verdad, realmente tenemos nuestro pensamiento, tenemos nuestro criterio, pero el pensamiento de Dios es más alto, ¿verdad? Sus caminos son más elevados que los nuestros. Y ciertamente con la palabra, constantemente, con esta palabra, esas fortalezas son quebrantadas. Se levanta la verdadera sanidad, se rompen los moldes, nos saca de toda trampa. Esas son las fortalezas. Y no hay otra manera de cambiarlo. Si a ese hermano yo le hubiera dado muy buenos consejos, bueno, pues es algo bueno. Si le hubiera dado mucho amor, por supuesto hay que hacerlo, ¿verdad? Pero solo por eso, ese hermano no hubiera cambiado. Es el movimiento de la palabra. Realmente el poder del movimiento de la palabra. Hay que estar entrando totalmente, recibiendo la palabra primero yo. Y es lo que Dios hizo con Pedro. Por eso allí lo llevó al monte del Olivar. 40 días. ¿Qué hizo 40 días el Señor? La palabra. Constantemente empezó a darles cada día la palabra de Dios para que cambiaran lo grabado, lo enraizado, lo naturalizado, constantemente con la palabra. Y ciertamente es algo que Dios hace a través de toda la Escritura, nos lo está mostrando en el Antiguo Testamento. Vemos a Moisés, él con sus fortalezas, sus pensamientos, estaba allí en un desierto con 80 años allí en Madián. Parecía con 80 años ya no puede cambiar, ¿verdad? Pero Dios lo llevó al monte Horeb, el monte de Dios, y allí, a través de ese encuentro con esa zarza ardiente que no se consumía, Dios le habló. ¿Qué le dijo? Le dio la palabra. Dios le dio la palabra. Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde pisas tierra santa es. ¿Qué significa eso? Ese calzado representa esas fortalezas, mi yo, lo material, el éxito. Sal de ahí totalmente, solo con la palabra. Es que Moisés pudo recibir sanidad, victoria, y ahí Moisés pudo cambiar, pudo aferrarse al pacto de sacrificio de sangre, que es Jesús el Cristo, pudo tomar el pacto de la misión, liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra de Canaán. Ese es el poder de la palabra. Pero también más adelante vemos a Elías, Elías que estaba totalmente caído, desanimado por esas fortalezas. Estaba debajo de un enebro. ¿Cuál era su oración? Señor, quítame la vida. Así le estaba engañando Satanás. Pero Dios lo llevó al monte Horeb, el monte de Dios, y allí realmente él tenía su pensamiento, Señor, es que estoy solo, es que me quieren matar, es que he quedado solo. Eran sus fortalezas. Pero Dios le habló. ¿Cómo le habló? Con un silbo apacible. Y esa es la palabra que es dulce, más dulce que la miel, la palabra que es espíritu y vida. Ahí, en ese lugar concentrado, él recibió ese movimiento de la palabra y pudo ser quebrantada esa fortaleza. No estás solo, hay Eliseo. Tienes que levantar a Eliseo para continuar. No estás solo, hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Son discípulos, hay que levantarlos. Tienes que ungir reyes. A través de la palabra cambió. Se dio cuenta que había una nueva misión. Le dio un nuevo poder, una nueva visión. Era un nuevo comienzo, no era el final. Y es el poder de la palabra el que rompe esas fortalezas y nos saca de ese engaño para que estemos levantándonos y resplandeciendo esta luz. Ese es el deseo de Dios. Por eso, muy importante, Dios
Nos ha llamado como obreros, pero para levantarnos como obreros necesitamos recibir la palabra constantemente. Esa es la manera de Dios que vemos en su palabra. Y hay tres cosas que tenemos que entender, tres cosas que el Señor enseñó en el Monte del Olivar. Primera, hay que entender bíblicamente este evangelio. No podemos entenderlo a nuestra manera, conforme a la palabra. Y el evangelio es que Jesús es el Cristo. Jesús es salvación de Jehová. Cristo es que ha cumplido esos tres oficios. Como estábamos separados, como ese profeta verdadero abrió el único camino para volver a Dios. Como estábamos en pecado, Jesús el Cristo, como verdadero sacerdote, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, sacarnos de toda maldición, sacarnos de todo desastre. Y como estábamos bajo el poder de Satanás, Jesús el Cristo, como verdadero rey, él vino para deshacer las obras del diablo. Y ese es el evangelio, que Jesús es el Cristo y que a través de él hemos salido de esas tres maldiciones. El evangelio es que en Cristo nuestro pasado ya ha sido solucionado. El presente ya está todo preparado. El futuro está garantizado. Gloria a Dios. Ese es el evangelio. El evangelio es que a través de esa salvación estamos en el reino de Dios. Y Cristo es el dueño de nuestra vida. Al orar, Dios levanta el poder del trono celestial, que es nuestro respaldo. Eso es el evangelio. Y el evangelio es que Él nos da el poder, la plenitud del Espíritu Santo para ser testigos, para llevar este evangelio a las 237 naciones. Y entonces, cuando sea proclamado este evangelio, el Señor Jesucristo volverá en su segunda venida. Eso es el evangelio. Y el evangelio es que Dios lo ha hecho todo dentro de Jesús el Cristo. Por eso hay que creerlo, hay que entenderlo correctamente y creerlo. Y estar disfrutando de este evangelio. Eso es lo primero, como obreros, que tenéis que entender y tenemos que disfrutar. ¿Cuál es lo segundo que tenemos que entender? La verdadera oración. Es lo que le enseñó allí en el Monte del Olivar. No es una oración como los fariseos, repitiendo. No es una oración como los gentiles con palabras bonitas. No. Es una oración que disfruta este precioso evangelio. La oración que disfruta el evangelio. Ahí vamos a encontrar la verdadera felicidad. Es una oración que disfruta del respaldo del trono celestial. Al orar, realmente ese poder del trono viene a nuestra vida. Al orar, ese poder se transmite en nuestros campos. Esa es la oración que tenemos que disfrutar. Una oración de autoridad. En el nombre de Jesús el Cristo, quebrantando la oscuridad para que Dios esté resplandeciendo la luz. Esa es la oración que tenemos que disfrutar. Y una oración para que Dios abra puertas, alineada con el evangelismo, como vemos en el libro de los Hechos. Antes de que se empezara a levantar el evangelismo, ellos siempre oraban para que Dios abriera la puerta. Es una oración conforme al pacto, conforme al deseo. Hay que entender la oración. Si empezamos a disfrutar y a entender el evangelio, ahí funcionará la oración. ¿Y qué es lo tercero que vendrá? Entender el evangelismo. Hay mucho malentendimiento, ¿verdad? Es que el evangelismo es difícil. Es que aquí no funciona. El evangelismo Dios lo tiene preparado. Y si yo estoy disfrutando de recibir la palabra continuamente, cambiando mi estado espiritual, voy a encontrar ese evangelismo en mi campo. Y a través de una persona que será una puerta, abriendo su casa, allí haciendo el movimiento de la palabra continuamente, no solo esa persona se salvará, toda su región será salvada. Y eso es lo que tenemos que estar entendiendo. Por eso necesitamos que esas fortalezas que hay en nuestras vidas sean quebrantadas y se convierta en una torre de Dios. Eso es lo primero, ¿verdad? Si yo mismo no tengo esa torre de Dios, no va a funcionar. Por eso primero el movimiento de la palabra para mí. Hay que escuchar la palabra cada día, meditarla, tomarla, creerla, disfrutarla. ¿Qué es lo segundo? Es el movimiento de la palabra en mi campo. Si yo me levanto como un obrero, hay que estar compartiendo el evangelio, ¿verdad? A tiempo y fuera de tiempo, predicando este evangelio en mi campo, para que esas fortalezas que hay en mi campo, en mi familia, en mi trabajo, donde estudio,
al hacer el movimiento de la palabra, se levanten esas torres absolutas. Ese es el deseo de Dios. Por eso, es verdad, podemos tener problemas familiares, incluso siendo creyentes, problemas en el trabajo, es verdad. Incluso a veces pensamos, es que no hay manera de cambiar esto. Nos resignamos, ¿verdad? Pero si yo empiezo a recibir la palabra, ahí voy a ver lo distinto. Y me voy a dar cuenta que aunque humanamente parece absolutamente imposible, dentro de Jesús el Cristo es absolutamente posible. Y lo vemos en Josué capítulo 6. Allí estaba Jericó, dice que estaba cerrada, bien cerrada, una ciudad, una fortaleza amurallada, con unas inmensas, inexpugnables murallas. Eso nos habla, nos da una enseñanza espiritual. Es lo mismo que puede haber en nuestra familia. Un familiar que decimos, es que es imposible que se convierta. Es como Jericó. O este problema en mi trabajo es imposible que cambie. Eso puede ser Jericó. ¿Pero qué hicieron? Recibiendo la guía a través de Josué, que era el obrero, ¿qué hicieron? Empezaron a dar durante 6 días una vuelta. ¿Pero cómo la daban? Primero iba el arca del pacto, tomando el pacto de Jesús el Cristo, y luego iban detrás, pero Dios les dijo que no hablaran. ¿Por qué? Oración, para que oraran. Y hay que hacer ese movimiento de la palabra, tomar el pacto y estar orando, ¿verdad? Durante 6 días, una vuelta cada día, el 7º día 7 vueltas, y luego gritaron, ¿verdad? Tocaron el shofar los carneros, el cuero de carnero. ¿Qué significa eso? Con fe. Hay que tener fe. ¿Qué ocurrió? En el horario de Dios, esas murallas fueron totalmente destruidas. Y eso es el movimiento de la palabra que quebranta las fortalezas. Lo vemos constantemente en toda la preciosa palabra. El movimiento de la palabra que quebranta las fortalezas. Y es lo que tenemos que hacer si empezamos a orar, a hacer el movimiento de la palabra en nuestra familia, en nuestro campo, en nuestro trabajo, en el horario de Dios. Esa fortaleza Dios la va a destruir. Y es lo que experimentó Pablo allí en Corinto, una ciudad llena de fortalezas, llena de oscuridad. Dios le dio la bendición del encuentro con Aquila y Priscila, Hechos 18, del 1 al 4. Entonces, como un equipo, comenzaron a orar. Y Pablo empezó a hacer el movimiento de la palabra. Primero, los días de reposo en la sinagoga, pero luego todos los días, haciendo el movimiento de la palabra. ¿Qué ocurrió? Ciertamente, Dios abrió la puerta. Había un hombre que se llamaba Justo. Como hubo una pelea en la sinagoga, fueron a casa de Justo. ¿Y qué hizo Pablo en casa de Justo? Un aposento alto. En ese lugar empezó a hacer el movimiento de la palabra, constantemente predicando que Jesús es el Cristo. ¿Qué ocurrió? Dice que se convirtió Crispo y su familia. Crispo era uno de los principales de la sinagoga, pero también dice que muchos corintios, oyendo, creían en Jesús el Cristo. ¿Oyendo? ¿Oyendo el qué? La palabra. El movimiento de la palabra, el poderoso movimiento de la palabra que quebranta las fortalezas, que levanta las obras de salvación. Y es lo que tenemos que hacer. Estar orando. Nuestra familia puede tener problemas, pero es la obra de Satanás. Hay que estar orando y luego cuando Dios nos abre la puerta compartiendo este precioso evangelio de Jesús el Cristo. También en nuestro campo hay que compartir este precioso evangelio. De esa manera Dios en su horario va a quebrantar la oscuridad. La luz de Cristo va a resplandecer, se va a levantar esa obra de salvación. Por eso en este tiempo de campamento que estén orando para que Dios nos dé esos encuentros. Abra esa puerta para poder compartir este evangelio de Jesús el Cristo. En tercer lugar, este movimiento de la palabra primeramente es para mí, para que me levante como un obrero, luego como obrero en mi campo, para que yo comparta en mi campo. Y lo tercero, Dios abrirá la puerta y me llevará para proclamar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es el deseo de Dios. Ser testigos hasta lo último de la tierra. Por supuesto, es algo que Dios solo puede hacer, ¿verdad? Pero si empiezo a entrar en ese movimiento de la palabra, Dios va a cumplir totalmente su promesa.
Y lo vemos también a través de la vida de Pablo. Hechos 13, del 1 al 4. Allí estaba en la iglesia de Antioquía. ¿Qué hacían? Orando. Oraban. Porque primeramente tenemos que comenzar en oración. Y el Espíritu mismo les dijo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que tengo para ellos. Recibieron la guía. Y esa es la primera señal para recibir la guía para la evangelización. Hay que estar orando y recibir la guía. Luego llegaron en su segundo viaje a Macedonia, a Asia. Allí en Asia pasó algo muy extraño. Dice que el espíritu les paraba. Uno se hubiera podido sentir desanimado. Y a veces dentro de este itinerario del pacto podemos tener ese tipo de situaciones. Parece que no funciona. Pero ¿qué hizo Pablo? Fue a Troas y con su equipo comenzaron a orar. Dios le dio una visión a través de un varón macedonio que les dijo pasar y ayudadme. No era un final, era un nuevo comienzo. Había que ir a una puerta más grande, Macedonia, Europa. Por primera vez Dios les estaba guiando. Era una señal, ¿verdad? Y luego, en Hechos 19, llegan a la ciudad de Éfeso, una ciudad también llena de idolatría. Y allí Pablo empieza a hacer el movimiento de la palabra. Primero 3 meses en la sinagoga. Pero luego hubo una disputa. Separó a los discípulos y los llevó a escuela de Tirano. Y en esa escuela, cada día, durante 2 años, Pablo hizo el movimiento de la palabra. Constantemente, compartiendo cada día que Jesús es el Cristo, durante 2 años. De esa manera nos tenemos que preparar como obreros, tener ese mensaje para durante mucho tiempo compartir este precioso evangelio, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Esa ciudad fue totalmente transformada. Cientos, miles de personas se convirtieron. Se levantaron discípulos. Versículo 20 del Hechos 19. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Por qué crecía la palabra? Porque se levantaban más obreros que hacían el movimiento de la palabra. Por eso crecía la palabra. ¿Y cuál era el resultado? Esa ciudad fue totalmente transformada. Allí había uno de los templos de idolatría más grandes de todo el mundo, el templo de Diana de los Efesios. Venían de todo el mundo para dar ese culto a ese falso Dios. Pero llegó un punto que este evangelio quebrantó la oscuridad, que la gente dejó de ir. Por eso había un tal Demetrio, que era un artesano, que hacía templecillos de Diana, como un souvenir, ¿verdad?, para todos los que venían de fuera. Y levantó un escándalo, una protesta. ¿Por qué? Porque no tenía clientes, se había quedado sin clientes. Y ese es el poder del movimiento de la palabra. Cambia vidas, transforma familias, cambia sociedades, cambia naciones, épocas enteras. Y es lo que Dios quiere que estemos experimentando. Por eso, en este día, que puedan tomar ciertamente esta palabra tan importante, el poder del movimiento de la palabra. Puede que haya cosas en nuestra vida que no podemos cambiar humanamente. Es así. Tengo que estar recibiendo la palabra constantemente primero en mí, levantarme como un obrero y especialmente en esta semana, estar haciendo el movimiento de la palabra en mi campo, que estén orando, que estén desafiando. Ciertamente, si empiezan a compartir este evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, Dios va a levantar esas obras de salvación, esas fortalezas van a ser quebrantadas. Llegará un horario que Dios nos dará esa guía para compartir este evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la conclusión? Que puedan disfrutar de esa oración que disfruta del evangelio. Empiecen a disfrutar. Estén disfrutando y desafiando. Hay que desafiar. Es el campamento real esta semana. Tenemos que desafiar para que Dios nos abra esa puerta, esa persona preparada. Y no solo que reciba el evangelio, que él en su casa se pueda establecer ese aposento alto para que luego todas las semanas podamos estar proclamando el evangelio. Desafíen
llamando por teléfono, desafíen haciendo encuentros por esas personas que estamos orando, que pueden enviarle videos, invitarlos a las plataformas. Ciertamente, si estamos haciendo algo pequeño para el evangelismo, que es el deseo de Dios, Él va a levantar grandes respuestas y tenemos que experimentarlo. Cómo realmente Jesús el Cristo tiene todo el poder del cielo y de la tierra, cómo realmente Jesús el Cristo está conmigo, cómo Dios me ha llamado en verdad para que sea un instrumento para llevar este evangelio. Hay que experimentarlo. Y por supuesto, mucha gente está sufriendo, gente incluso de nuestras familias. Tomen el pacto y comiencen a orar. Empiecen a orar y desafíen en esta semana. Ciertamente vamos a ver cómo Dios no solo da la palabra, Él cumple su palabra.